Buenas noches a todos. Qué honor estar acá y qué lindo poder compartir con tantas personas, con sueños, con metas, sobre todo poder compartir estos minutos contigo, Andrea. Como te lo decía atrás del escenario, tú has sido una fuente de inspiración en mi recorrido deportivo, así que de verdad que qué honor poder estar contigo y poder compartir un poquito con todos. Así que gracias. Adriana, muchísimas Gracias. gracias. De verdad, un honor. Tú me sacaste las lágrimas. Estoy nerviosa porque es la primera vez que te conozco en persona, aunque ya hemos hablado mucho. Es un gran privilegio estar aquí. Y Gracias. bueno, pues compartir un Sí, poquito sobre nuestros recorridos deportivos y sí, cómo eso ha cambiado nuestra vida. Aquí estamos frente a muchas sí. mujeres emprendedoras, muchos hombres emprendedores también, y me encantaría que les podamos compartir Sí, qué de lo que aprendimos les puede servir a ellos, a así es. ellas, para seguir fuertes y firmes con esa visión. Así es, así es. Sí, ahí sí que el deporte también es un emprendimiento, ¿verdad? Lleva años de trabajo y pues esperamos que podemos dejar alguna semillita y pues algún conocimiento desde nuestro lado deportivo para ustedes. Así que gracias, Bueno, nos sentamos. tomemos asiento. Yo voy a comenzar con la primera pregunta para Adriana. Tenemos poco tiempo Sí, y quisiéramos tener más, definitivamente sí, pero nos hubiera encantado tener más, pero la primera pregunta es, ¿cómo logras mantener la motivación después de tener un resultado que no esperabas? bueno, yo creo que tener un resultado que no esperaba, por lo menos en el deporte, sucede muchísimas veces. Creo que todo está principalmente en aceptar esos fallos, esos errores, esos malos resultados. Creo que ese es el primer paso. Y a partir de ahí, tratar de ver qué aprendemos de esos fallos, esos errores y pues esas cosas que suceden en el proceso que no esperábamos, ¿verdad? Em, en lo personal, y es algo que aprendí quizá en este último ciclo olímpico. El ciclo olímpico se compone de 4 años. em, es aprender a que no tengo que tener éxito en cada una de las competencias. Me refiero al éxito de estar en el podio, ¿verdad? Creo que es algo muy difícil. El deporte se compone de etapas también, en donde vamos a tener picos altos, picos bajos de rendimiento. Y creo que la clave está en eso, en saber para qué me va a servir cada paso que voy a dar y tener la visión clara en ese pues máximo sueño, en esa meta que en mi caso eran los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Resumiendo un poquito, pues estos 6 meses tuve aproximadamente 5 o 6 competencias y obviamente el objetivo no era ganar todas, sino más bien dividirlo por etapas y tener un objetivo en cada una de ellas para llegar en el pico máximo a la competencia esencial, que eran los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que es ahí sí que aprender de los errores para llegar de la mejor forma posible a nuestra mayor meta, ¿verdad? Ujú, Eso. genial. Ahora, Andrea, al momento que supiste que querías escalar el Everest, ¿qué hiciste y cómo comenzaste ese proyecto? Cuando Marcos dijo que cuando tienes una visión vas a encontrar el camino para alcanzarlo, pues yo Sí, tuve la visión de escalar el Everest cuando escalé mi primera montaña nevada. Y desde la cumbre vi toda la cordillera del Himalaya y alguien me indicó dónde estaba el Everest y yo lo vi solo un poquito más alto que donde yo estaba. sí, Y por primera vez mi mente dijo, ¿será que si logré llegar acá es porque tengo la capacidad de lograr algo como el Everest? ujú, Pero luego bajo y me doy cuenta que las estadísticas decían que solo un tercio de las personas que lo intentan lo logran y que los ascensos hechos por mujeres correspondía solo al 5% de wow, los ascensos exitosos, imagínate. ujú, El 10% había fallecido en el intento. sí, Entonces, ¿qué sucede cuando tienes una visión así? ¿Cómo comienzas el camino? Y por supuesto, como cualquier emprendimiento, tienes la visión y luego haces tu plan. Pero para mí fue ujú, muy importante encontrar una mentora. Y eso quería decir encontrar a una mujer que ya lo hubiese logrado. ujú,
Yo compré los 2 libros de Rebecca Stephens, se llamaba La chica de Inglaterra, no tenía representantes en esta región. Y ella me comparte su entrenamiento. Y sabes, yo con eso pude hacer mi plan. Y lo que me dijo fue, vas a necesitar 3 años, escalar 14 distintas montañas nevadas. Y lo más importante, tienes que tener a un equipo con esa misma visión. Y sabes, un emprendimiento es lo mismo. Sí. Tienes que tener a un equipo que se identifique con tu visión, que se suba al barco y entonces entender desde el inicio que vas a lograr la cima siempre y cuando trabajes en equipo. Sí, yo creo que importantísimo saber que uno solo no puede, ¿verdad? Siempre necesita uno de gente que lo acompañe a esa meta. Sí, ¿Verdad? seguro. Y yo sé que tú tienes ahí un gran equipo que voy a querer Sí, saber sí. mucho al respecto. En ese equipo, a ver, ¿qué papel juegan las emociones en tu preparación deportiva y durante la competición? Y más aún en un evento tan exigente como los Juegos Olímpicos. Yo creo que, bueno, las emociones son clave, todos los tenemos en el día a día y cuando estamos frente a nuestro sueño más grande, en tu caso, pues me imagino ver el Everest, en mi caso, pues ya estar en el centro de competición de los Juegos Olímpicos, pues uno lo que quiere es como querer suprimir esas emociones. Y yo creo que uno tiene que hacer todo lo contrario, ¿verdad? Tratar de abrazar cada una de las emociones. Y pues siempre he creído que tanto, o sea, cualquier emoción en exceso nos puede afectar en el rendimiento. En mi caso, si yo estoy demasiado ansiosa, me puede afectar el resultado. Si yo estoy demasiado feliz, si yo estoy demasiado triste, o sea, todo en exceso me afecta. Yo creo que en eso se ha basado mi preparación también y que creo que puede funcionar para todos en trabajar en esa inteligencia emocional, en tratar de tener un poquito de todo, pero tenerlo controlado, que las emociones no nos manejen a nosotros. Entonces, para mí ha sido base. Les podría decir incluso que durante los Juegos Olímpicos ha sido la competición donde he tenido el mayor control emocional de toda mi vida, pero por Se supuesto notaba. también, pero por supuesto también es algo que se viene trabajando, ¿verdad? No es así nomás de que la noche a la mañana me amanecí con las emociones controladas, sino que no, atrás de eso hay un equipo, como mencionábamos antes, en mi caso el psicólogo deportivo, mi entrenador, que tratan de ayudarnos con esas emociones. Hay varias técnicas que utilizamos, como lo puede ¿Tienes ser la algún tip? meditación. Ajá. Sí, sí, en mi caso utilizo la meditación, ¿verdad? Más que todo basado en un control de las respiraciones y pues eso me ayuda a estar en el presente también. Cuando nos proyectamos mucho al futuro o nos proyectamos al pasado, a los errores que pudimos haber cometido, estamos dejando incluso hasta de disfrutar de lo que estamos haciendo y de repente nos puede ganar o el miedo o la ansiedad. Entonces, Totalmente vivir de en el acuerdo. presente, ¿verdad? Sí. Qué importante. A ver, Andrea, a pesar de haber pasado por un entrenamiento largo y exhaustivo, ¿cómo hacías para enfrentar un ambiente tan cambiante como el de la montaña y donde los resultados no dependen solo de tu preparación y la de tu equipo? Mira, creo que cuando tienes una visión y muchas veces estás en contra de las estadísticas, es muy importante que logres encontrar el significado en el proceso Sí. y no en el resultado. Entonces, en mi caso, la pasión me encontró en la acción. Cuando escalé mi primera montaña, entendí que me había apasionado por el montañismo. Y el propósito también me encontró en la acción. Cuando hice todo el proceso de entrenamiento y de búsqueda de patrocinadores, de apoyo, me di cuenta que por ser mujer no tenía las cosas más fáciles, lo Sí. contrario. Y ahí es donde encontré mi propósito, porque cada vez que me decían si mi papá me iba a dar permiso o si yo realmente creía que debía de estar haciendo un deporte extremo, es cuando me daban todavía más ganas de seguir adelante y de hacerlo. Entonces, cuando encuentras un propósito, te das cuenta que es un motor tan poderoso que ya no se trata solo de ti misma, sino que llevas
una causa mayor. Y decía, si algún día logro este sueño, yo voy a poder ser un recordatorio de que todos y todas podemos alcanzar nuestros sueños. Totalmente. Tenemos una visión y encontramos un camino para alcanzarlo. Entonces, cuando no depende de ti el resultado completamente, solo te enfocas en dar lo mejor de ti, cada día, a cada paso. Sí. Me encanta, me identifico mucho contigo con eso, porque creo que todo está en tener un propósito más allá de simplemente alcanzar la cima o simplemente llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber algo más ahí. Total. ¿Te imaginas la inspiración Sí. que tú le estás dando a todas las niñas del país con tu historia? No. No, eso me emociona. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente paralizado por el miedo a fallar? Bueno, yo creo que aquí todos hemos sentido ese miedo, nos hemos incluso sentido paralizados por ese miedo y creo que lo principal es saber que es normal tener esa sensación de miedo, pero creo que la clave está primero en tener una buena preparación. Creo que cuando nosotros nos preparamos, armamos un plan, armamos una estrategia y sobre todo hacemos todo lo que está en nuestras manos hacer para alcanzar ese objetivo al cual pues tenemos miedo, pues vamos a llegar con un poco más de seguridad, ¿verdad? Yo siempre me dije antes de llegar a unos Juegos Olímpicos, yo no quiero llegar al día de la competición y que me gane el miedo por estar pensando si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si ese día que estaba cansada no hubiera ido a entrenar. Pero yo creo que los hubiera son los que muchas veces nos llenan aún más de ese miedo, la falta de preparación. Y Hace creo sentido. que también algo que les diría es algo que nos dice mucho nuestro entrenador. A veces estamos pensando constantemente en el miedo a fallar. Por ponerles un ejemplo, en fallar un plato, ¿verdad? Que un plato nos resta 10 puestos. Entonces estamos tan conscientes y pensando constantemente en la posibilidad del fallo que olvidamos la posibilidad del éxito. Entonces estamos visualizándonos en el fallo, y entonces, ¿qué llega a ocurrir? Fallamos. Y entonces creo que es eso también, cuando detectemos ese miedo a fallar, darle la vuelta y ver, ok, ¿cuál es mi posibilidad de éxito? ¿Cómo me veo yo teniendo éxito? Porque para mí la visualización tiene mucho poder. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y qué interesante cambiar la perspectiva Sí. en esos momentos de miedo. Sí. Les voy a ser sincera, me pasó hace poco también, ¿verdad? Pues ahora que me toca a veces hablar más en público, a mí me da miedo hablar en público, pero trato como de visualizarme también desde un aspecto positivo, ¿verdad? Lo platicábamos atrás, qué positivo podemos dejar y no tanto pensar en el qué pasa si fallo, ¿verdad? Y te ves tranquila, confiada, cómoda, así que tú eres pilísimas para eso. Ay, no. Uy. A ver, Andrea, ¿cómo lograste mantener la constancia con el entrenamiento de varios años cuando tu posibilidad de alcanzar la cima al primer intento era tan baja como nos mencionabas al inicio, ¿verdad? Que era 5%. Y aquí voy a tomar lo que tú dijiste y es el poder de la visualización. Porque mantener la constancia cuando sabes que tienes 3 años de entrenamiento, escalar 14 distintas montañas nevadas, lo más difícil e importante del entrenamiento era el día a día. Yo tenía que correr 50 minutos diarios. Y era lo más difícil porque es lo que conlleva disciplina, constancia. Entonces lo que hacía para animarme en mi día a día, que tenía un trabajo, a veces habían imprevistos, hay distracciones, hay cansancio, hay todo lo que se nos pasa en el día, esos 50 minutos eran sagrados, pero los lograba cumplir porque por un momento cerraba los ojos y me imaginaba que estaba dando los últimos pasos para alcanzar esa cima. Y, ¿sabes? Lo trataba de hacer tan real que sentía el viento frío, ¿sabes? En mi piel. Me imaginaba cómo iba a ser la vista desde el punto más alto del planeta. Y entonces decía, es que si eso va a ser verdad, yo hoy tengo que hacer algo, un pasito, pero que sea en dirección a mi meta. Y es increíble lo que un pasito después de otro hace a lo largo del tiempo. Sí. Es más importante realmente lo que hacemos cada día que lo que hacemos de vez en cuando.
Sí. No, increíble. Es que me siento tan identificada, de verdad que lo mismo me sucedía también con el tema de la visualización, que desde muy pequeña que escuchaba el himno nacional, me visualizaba encima del podio al punto que a veces se me ponía a llorar, realmente sintiendo que era real, ¿verdad? Ya lo Entonces, estabas viviendo sí, con tu mente. entonces de verdad Era la solo cuestión de tiempo. visualización, sí, sí, no, de verdad que el tema de la visualización es tan importante, visualizarse cómo sería tener esa empresa, cómo sería, pues ya teniendo ese sueño en la mano, ¿verdad? Creo que es muy importante trabajarlo. Sí, qué Sí, lindo imaginarte la realidad sí, cuando tu emprendimiento logre llegar al nivel que quieres. ¿Cómo se va a ver la realidad cuando eso suceda? Es muy sí, poderoso. sí. Entonces, si pudieras describir tu mentalidad ganadora en una frase, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que esa frase la he ido construyendo a lo largo de todo este tiempo y quizá en los últimos 6 meses ha sido mi frase para todo lo que hago hoy en día. Esa frase es: tú tienes el poder y el control. En el caso del tiro, cuando yo cierro la escopeta y 5 segundos antes de pedir el plato, verlo y romperlo, me repito: tú tienes el poder y el control de romper este plato. Y es algo que se puede aplicar al día a día también, cada uno lo puede aplicar en su vida. ¿Y a qué voy yo con esta frase? Mi objetivo es que las excusas no existen. En los deportes hay tantos factores externos de los cuales nos podemos agarrar para el fallo, pero creo que al final la responsabilidad total la tenemos nosotros. Muchas veces podemos tener al público gritando, podemos, de repente los contrincantes nos están molestando o hay mucho viento, pero deberá realmente sentir que nosotros somos los únicos responsables y que no podemos ponernos excusas para el resultado. Creo que es lo que me ha ayudado ahí sí que a romper cada plato y a dar Me, un paso a la vez, me ¿verdad? encanta, me encanta. ¿Tú tienes dilo otra vez? Tú tienes el poder y el control, de mi caso, de romper este plato, el plato que viene ahorita. Wow, ya escucharon ¿Verdad? ese mantra. Tú tienes el poder y el control y que cada uno lo personalice con lo que hace. Sí. Eso definitivamente nos va a hacer avanzar y ser a todos campeones y campeonas como tú. No. A ver, ¿qué significó para ti lograr incursionar y tener éxito en el deporte extremo en donde hay muy pocas mujeres practicándolo? Definitivamente es más difícil cuando tienes que abrir brecha, Ujú, pero te da un enorme sentido de propósito, saber que lo que tú logres hacer automáticamente está apoyando a otras mujeres que vienen atrás, que quieren tal vez incursionar en lo mismo, se ujú, les puede hacer más sencillo el camino. sí, Y sabes, es lindo pensar que cuando cada una de nosotras alcanza su sueño, después nosotras nos podemos volver hasta mentoras sí, de alguien más y hacer ese efecto multiplicador, que con una persona que alcance su sueño y lo pueda compartir, automáticamente va a ser el doble. Imagínate todas las mujeres sí. alcanzando sus sueños y apoyando a otras a hacerlo, pues vamos a tener sociedades que se desarrollan más rápido, economías que florecen y bueno, las posibilidades son ilimitadas. Sí. Y como te lo decía al inicio, también para mí tú fuiste mi mentora, tú fuiste un ejemplo a seguir de que pues las mujeres somos capaces de tanto, ¿verdad? Así que reconocerte ese No, ejemplo que ha sido para mí te en este agradezco proceso, tanto, de verdad. Adriana. Gracias. Y bueno, por último, la pregunta, ya se nos acabó el tiempo. Sí. ¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido de algún integrante de tu equipo Ujú. o de tu red de apoyo y cómo ha impactado tu vida? Yo creo que lo más valioso que he aprendido, y no solo de una persona, podría venir incluso desde que yo practicaba gimnasia a los 10, 15 años, es aprender a disfrutar del camino. Creo que muchas veces nos obsesionamos con nuestro mayor sueño, llegar a unos Juegos Olímpicos, llegar a la cima de ese sueño. Y cuando nos suceden fallos en el camino, dejamos incluso de disfrutar porque creemos que no vamos a ser capaces. Pero creo que
todo está en eso, en aprender a disfrutar no solo de lo bonito, de los éxitos, las competencias que gano, sino incluso aprender a abrazar esos momentos de frustración, esos momentos en donde veo que ya no hay salida pues nuevamente, ¿verdad? Tratar de verle el lado positivo, ver qué le puedo sacar de provecho y de verdad hacer las cosas con amor, con pasión. Aquí me gustaría pues mencionar que hace quizá 4 años tuve una competencia, era la primera vez que una mujer en tiro se clasificaba a la final de una Copa del Mundo. Wow. Y recuerdo que yo le preguntaba a una competidora, le digo, mira, ¿y cómo manejas tú todo? ¿Cómo haces para no ponerte nerviosa? ¿Cómo haces? Y ella me decía, es que no te pongas nerviosa, tenés que aprender a abrazar esos nervios, aprender a, a dar gracias porque esto te está permitiendo tener esas emociones que si no fuera por eso jamás lo sentirías. Disfrutar de ese pánico que a veces te puede ocurrir al entrar a la cancha. O sea, de verdad, suena tan cliché, pero es aprender a disfrutar de cada momento, cada etapa que estamos viviendo y no obsesionarnos con llegar a la meta. En mi caso, pues la vida me ha enseñado que quizá ese sueño que uno tiene desde muy pequeño, quizá uno no va a llegar de la forma en que uno lo visualizó como tal, que en mi caso era llegar a unos Juegos Olímpicos como gimnasta, pero si uno aprende a abrazar esos momentos difíciles y está uno dispuesto a buscar nuevos caminos para llegar a ese sueño nuevamente, pues uno llega, ¿verdad? Me encanta, y es que lo visualizo como la montaña, Sí, que sabes dónde está tu cumbre. A veces la ruta cambia, sí, pero sabes cuál es la meta, entonces es fácil como buscar otra forma de llegar. así es, Qué sí, gran sí. ejemplo. Gracias, Adriana. Y bueno, la última pregunta, ¿qué lecciones te dejó el Everest que hoy puedes aplicar en tu empresa o en tus nuevos proyectos? Bueno, creo que para empezar, el soñar en grande. Que soñar no dependa de tus capacidades actuales, sino que te des el permiso Ujú, realmente de soñar en grande porque tienes la certeza que puedes desarrollar todo lo que necesitas. Y eso quiere decir desarrollar las habilidades, encontrar al equipo, ujú, buscar el financiamiento, todo se puede realmente conseguir. Pero, pues, si esa visión es grande y sabemos que con esa visión podemos cambiar el mundo o nuestro mundo, sí, pues te va a dar mucha más energía y te va a retar más. ujú, Y con lo que decías es, con ese proceso, imagínate que a mí me hubieran ofrecido, ay, nosotros la podemos llevar al Everest en helicóptero. No hubiera podido aprender absolutamente nada. sí, Y si hoy alguien me dice, mira, como tú ya estuviste en el Everest, ¿será que me puedes llevar? Imagínate, sí, los iba a ir solo a perder o a otra cosa. sí, Pero bueno, es lo que decías tú, ¿no? De la importancia de pasar por ese proceso, de no saltarse lo más importante. así es. Sí, Luego, en cuanto al equipo, como solo puedes alcanzar la cima en equipo, ujú, saber pedir ayuda de forma oportuna. Muchas veces como mujer, cuando estás tratando de incursionar en una visión muy ambiciosa, a veces aprendemos a demostrar el doble para llegar a donde estamos y con eso empezamos a volvernos como más autosuficientes, menos vulnerables, porque nos ha costado. En cambio, yo entendí que mi superpoder no está en querer hacerlo yo sola o poder ser independiente, ujú, sino lo contrario. Mi superpoder está en apoyarme en un equipo, sí, en delegar, en poder de verdad rodearte de las personas que creen en ese mismo sueño y en esa misma ujú, visión. sí, Y luego también lo que aplico hoy en los negocios, en mi empresa, como mamá, como esposa, sí, es que cada paso cuenta. Cuando me abrumo porque la cima parece muy lejana, yo me enfoco en hoy ujú, hacer bien lo que tengo que hacer, ¿sabes? sí, Decir cada paso cuenta en la dirección a mi sueño, porque cada día hacemos muchas acciones y cada una de esas acciones puede significar un retroceso o tomar un paso en una dirección que no te está llevando a tu cima. ujú, Entonces es como de reenfocarte día con día. Y eso pues es mucho más fácil si se aplica la visualización. Y por sí, último, y lo que tú decías también, la capacidad de disfrutar el camino.
lo que te ofrece el presente, el día a día, porque como dices tú, las lecciones están allí. Sí. Y, sabes, al final yo llegué a la cima del Everest y me pude quedar solo 20 minutos. Fue un momento fugaz y era momento de bajar, pero me di cuenta que lo que sí me llevé en la mochila fue la experiencia, las nuevas amistades y todo lo que hoy me puedo llevar a todas las próximas cimas. Así que eso es lo que te puedo compartir de lo que aplico Gracias. hoy en día. No, gracias. Y es un honor, Gracias. de verdad. No, gracias, gracias, porque de verdad que todos los días se aprende algo. De verdad que, como te decía, de ti he aprendido mucho y pues hoy me llevo muchísimo más para seguir aplicándolo tanto en el deporte como en mi vida diaria. Y así que muchas gracias y qué honor de verdad estar aquí contigo. Un honor para mí, Adriana, de verdad. No, tan lindo.